estamos con Emilio de la Cerda, ex subsecretario del Patrimonio Cultural durante el segundo gobierno del presidente Piñera, arquitecto, magíster y director de Patrimonio de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Emilio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Antonella, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Estoy muy contenta de que estés acá porque tengo varios temas que quiero conversar contigo. El primero tiene que ver con tu rol de director de Patrimonio de la Universidad Católica. Estamos hablando de una universidad ligada, por supuesto, a una institución milenaria, literalmente, pero que en Chile la Universidad Católica se fundó en el 1888 y tuvo su primera clase en abril de 1889. Y desde ahí en adelante, uno pensaría que la Universidad Católica no solamente se ha dedicado a formar profesionales claves para este país, sino también a pensarse, igual que la Iglesia Católica, uno diría, como también depositaria y responsable de cuidar el patrimonio en el que se basa y también el que va adquiriendo. Quería preguntarte sobre políticas de patrimonio al interior de la Universidad Católica. Sí, claro, la universidad, por su misma historia, desde 1888, va construyendo patrimonio por el simple hecho de estar, digamos, en un país que tiene 200 y tantos años, ¿cierto? Desde sus edificios, sus colecciones, las cosas que ahí pasaron, sus actas, sus ex alumnos. Entonces hay una especie de patrimonio intrínseco. Pero además, dentro de su vocación pública, de su rol público, que no es un invento nuevo por los debates actuales, es una cuestión que surge desde sus estatutos iniciales de la universidad, cómo aporta a la formación de profesionales desde una antropología católica para el país. Ese es como su proyecto original, digamos. Va asumiendo un lugar en la sociedad respecto a estas colecciones que tienen interés público, hace mucho rato. Pero te diría que en los últimos 15 años, y más allá de las autoridades que lo han hecho, porque esto ha pasado por el rector Rosso, ha pasado por el rector Sánchez, de luego, y hoy día está con el rector de la Llera con una cierta continuidad, con distintos énfasis, pero en continuidad, es que han empezado a recibirse colecciones de afuera muy relevantes. Yo creo que el hito de la colección Gandarillas de arte virreinal fue súper importante. El MAVI UC, cuando se forma esta fundación más claro, del Museo de Artes Visuales ahí en Las Tarrias, o la Radio Beethoven son como hitos, pero luego ha habido otras llegadas de archivo. Las más vistosas son Vicente Huidobro, Violeta Parra, que después del conflicto grande que ocurrió con lo del museo y el estallido, la universidad recibió el tema de Violeta Parra, la parte de la colección, la parte más principal, digamos. Los Jaivas ahora recientemente, y ha sido muy bonito los Jaivas porque ellos se acercaron a la universidad al ver lo que la universidad está haciendo en patrimonio, y así con otras cosas, y otras que son menos vistosas. El archivo de arquitectura es realmente notable, de arquitectura del siglo XX y así. Y el desafío grande hoy día es ver cómo uno vincula esas colecciones, tanto con los estudiantes, o sea, con el músculo de la universidad, con la docencia, con la investigación, o sea, que se construya conocimiento con esas colecciones, y con la vinculación con la sociedad. O sea, estas colecciones, al igual que yo creo todas las universidades tienen esa misma vocación, no son para la católica, son universidades para el país. Tú cumplís un rol como un rol público, un rol adicional. Y entenderlo así es bien importante porque te permite formar alianzas con el Museo de Bellas Artes, con la institución tal, fijáis, pública y privada. Yo diría que ese es como en relación a las colecciones, y nos está desafiando mucho a nivel interno en un montón de planos. En el plano de los depósitos, fijáis, de cómo lo conserváis, de cómo lo muestras, de cómo lo investigas. Entonces, la generación de fondos internos para estimular la investigación y el vínculo con las colecciones. El espacio físico, que obviamente es un tremendo desafío. Tema. Los recursos para los seguros, para la mantención, para la conservación, para la digitalización, o sea, es una cosa grande. Y también la orgánica interna, o sea, cómo nos coordinamos, porque recibir estas colecciones o estos acervos requiere también una ingeniería, una estructura de funcionamiento interno. Y ahí estamos avanzando harto. En la última rectoría hizo una reestructuración de varias unidades de cultura, arte, bibliotecas y patrimonio. Estamos vínculos con infraestructura, con extensión cultural, para ver cómo armamos esto. Entonces hay una discusión orgánica y una de política interna. Aprobamos hace 2 años una política, la primera política de patrimonio cultural de la universidad, que lo que nos entrega, a veces uno las lee y son como súper obvias las cosas, ¿entendés? Como articulación, no tengo, pero ¿cómo se hace? Pero es muy importante porque te da una hoja de ruta, claro, para todos los que forman parte de una institución que es grande, que tiene muchos brazos, en cómo actuar con estas colecciones. Así que bueno, estamos, como ves tú, muy entusiasmados, con harta agenda en eso, hoy día, como en la universidad. Sí, ahora yo creo que se ha avanzado un montón en eso, y también tú fuiste el primer subsecretario de Patrimonio en la historia. Entonces se crea esta idea de que en el gobierno, ¿no? Que se crea esta idea de que es importante que haya una persona a cargo y que trabaje paralelamente al servicio del patrimonio, ¿cierto?
donde está la Cineteca Nacional, la Biblioteca Nacional, que tienen programa en esta radio, además, el Museo Nacional de Bellas Artes, etcétera, y toda la red de bibliotecas, entre otras cosas, ¿no? Y me preguntaba sobre dos cosas. Uno, el concepto de patrimonio y cómo se va armando a partir de esa ley, ¿no? Y a partir de esta figura del subsecretario, y luego cómo se vincula con instituciones privadas como las universidades. ¿Cómo sientes ahí que ese diálogo se puede potenciar? A ver, claro, yo creo que la creación del Ministerio de Cultura fue una demanda o una necesidad por mucho tiempo. Soy muy consciente de las críticas y los debates que ha generado el Ministerio de Cultura, sobre todo una institución que pasa a ser ministerio y que reemplaza el Consejo de la Cultura, donde quizás la participación ciudadana, identidad de la sociedad civil, del tercer sector era mucho más fuerte, te fijas en el Consejo. Hoy día hay un Consejo de la Cultura que tiene un rol menos fuerte que el que tenía el Consejo anterior, pero hoy día tenemos rango ministerial, Chile tiene ministerio. Y eso te diría que ha sido una aposta, porque pasó por varios gobiernos hasta lograr ser promulgada, o sea, cómo entra al Congreso, el primer gobierno del presidente Piñera, cómo la presidenta Bachelet le da continuidad y modifica, ingresa una indicación sustitutiva, y luego le toca al gobierno de Piñera II implementar la ley. La estructura que tiene ese ministerio tú la conoces súper bien, digamos, pero para los que lo escuchan, tiene dos subsecretarías, una que es de Cultura, que ejecuta y diseña políticas públicas, que está todo el tema del fomento a la creación muy fuertemente y tal, y tiene una rama de Patrimonio, que tiene una subsecretaría más pequeña, más ejecutiva, digamos, que diseña políticas, planes y programas, y la antigua Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo, la ex-DIVAM, pasa a ser este servicio del patrimonio que tiene un rol más ejecutor, ¿ya? Esto en el papel, porque en el fondo, en la realidad, cuando tú tienes instituciones que tienen como la DIVAM casi 100 años y el Consejo Monumento de hecho 100 años, hay prácticas de diseño de política pública que están instaladas dentro de la institucionalidad, entonces no es tan fácil que por decreto todo se alinea. Pero en eso se ha estado trabajando y se ha logrado, te diría, gradualmente ir instalando fuertemente el ministerio, y creo que eso es una buena noticia para Chile. Además que instala la cultura, el patrimonio y la cultura en un plano equivalente al de otros campos de la sociedad, desde la minería, fijáis, las obras públicas, y eso yo creo que es muy muy relevante. Ahora, el vínculo con las universidades o con la sociedad se da muchas veces a través de los fondos, ¿te fijas? De alianzas, de convenios, de colaboración. Y el mismo Consejo de la Cultura, que tiene representantes, de hecho, de la academia y de otras entidades. O sea, más o menos ahí se dan. Pero el ministerio tiende a funcionar con una cierta lógica territorial y país que, es obvio, desborda un poco lo que hace la institución a nivel más local. Pero lo que yo he visto es que hay una voluntad y una articulación con la academia, con otras entidades que es bien fructífera y que detona proyectos que son muy relevantes desde muchas universidades. Nosotros en la Católica, de hecho, tenemos convenio con varios de los museos nacionales, hay una relación fluida que va desde el préstamo de obras de arte para exposiciones a otras cosas, a proyectos de investigación, te fijas, cosas así. Pero como el Estado no puede entregar fondos directos a una institución por confianza que le tenga, eso se da por la vía de las licitaciones públicas, lo cual está bien, es transparencia básica, está muy bien. Ahora, como tú decías, Emilio, hubo un camino largo y en donde la sociedad civil tuvo un rol importante para llegar a tener este Ministerio de Culturas, ¿no? Y para tener estas dos subsecretarías. Hay inquietud respecto a que en un futuro gobierno este ministerio desaparezca o sea, ¿cuál es la palabra? Sí, fusionado, gracias, con otro ministerio como deportes, etcétera. ¿Cuál es tu mirada respecto a eso? A ver, yo lo que he visto, yendo bien al caso de la candidatura de Kast, digamos, han hablado ellos, sobre todo desde el lado de la economía, de la posibilidad de eficientar el Estado y fusionar entidades, ministerio y tal. Yo no lo escuchaba para cultura eso, ¿te fijas? O sea, para ser así como bien claro en eso. Y lo que sí mi opinión es que no... A ver, el nivel de especificidad que tiene cultura, la importancia relativa que ha tenido para la sociedad, como elemento simbólico, identitario, como formación del pensamiento crítico, el manejo de las colecciones propias del Estado, toda esa musculatura, a mí me parece que no sería recomendable una fusión o algo así. Yo sí pienso que dentro del Estado hay ministerios que eventualmente pueden fusionarse o pueden acercarse, ¿me entendí? Más allá de la agenda, ponle tú, ideológica, de disminuir el Estado o tal.
Creo que hace rato se viene hablando la posibilidad de fusionar más un ministerio de ciudad, donde esté bienes nacionales con vivienda, ¿me entiendes? O sea, hace mucho rato se habla de esas cosas. Creo que transporte tiene una incidencia fuertísima en la ciudad. No sé, ¿me entiendes? O sea, yo veo que hay muchas posibilidades de generar sinergia y órdenes dentro del Estado. Y a veces la mayor dificultad de las articulaciones del Estado, más allá de que la ley de base de la administración te obligan a articularte, es justamente por los nichos estancos que el Estado genera. O sea, es imposible separar la discusión del Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas, por ejemplo, que salió recién, después como de 10 años de debate parlamentario, con la existencia de la CONAF. ¿Entendí? Claro. Entonces, claro, yo sí soy de los que cree que incluso en un pensamiento más pragmático y no ideológico, el Estado perfectamente puede generar fusiones, sinergias, que haga más eficiente su tarea. No lo veo hoy en el caso de Cultura. Para el caso de Cultura yo lo veo distinto. Creo que el ministerio quedó mal diseñado, ¿te fijáis? ¿En qué sentido? Al menos en dos sentidos, ¿te fijáis? Uno es esta relación rara de tener dos, lo que mencionaba antes, dos subsecretarías, una que ejecuta y diseña y la otra que no, en el caso de la DIVAM. Dentro de la DIVAM, cuando se discutió la ley, en el año 2016, 17, etcétera, se planteaba dentro del equipo interno, digamos, que era un riesgo político tener a un subsecretario, que es una elección, cargo técnico-político, por confianza del presidente, en una entidad que era como tan técnica dentro del Estado. Como el SERPAT. Como el Servicio del Patrimonio. Pero a mí me parece que eso es una especie de... es muy rebatible como argumento, ¿te fijas? Yo veía lo que ocurría con el Consejo de la Cultura antiguo, y luego Subsecretaría de la Cultura, que tenía bajo de su entidad todo el... pueblos indígenas, Departamento de Pueblos Indígenas, Patrimonio Inmaterial, a los equipos que habían toda la Secretaría Ejecutiva del Fondarte, qué sé yo, de la música, y nadie se estaba quejando que había una especie de dirigismo político de esos equipos que hacían la pega bastante bien, ¿me entendí? Al contrario, tú cuando tenías una especie de entidad de corte más político, podías defender mejor tus presupuestos en el Congreso, te sentáis de igual a igual con el resto de las autoridades del país. O sea, a mí me parece que eso es un argumento que admite mucha crítica, ¿ya? Y además es muy problemático, porque tenéis como una relación que no es de tan fácil manejo al interior del mundo del patrimonio entre la Subsecretaría de Patrimonio, que está llamada, como ya lo dije, a diseñar las políticas públicas, y el servicio que ejecuta. Yo veo que esa articulación no es óptima. Esa es una cosa. Y lo otro es con el Consejo Monumento. O sea, el Consejo Monumento se crea antes que la DIVAM, el año 25, como decía antes, y su filiación a la DIVAM, actual Servicio del Patrimonio, es completamente circunstancial. O sea, el Consejo es un consejo de consejeros que gradualmente fue incorporando funcionarios técnicos para poder hacer la pega, por lo es obvio. O sea, los consejeros iban una vez a la semana, votaban, o una vez al mes, antes. Pero como esa entidad no tenía a quién colgarse su presupuesto y tal, fue como alojada en la DIVAM. Esto estoy hablando de Marta Cruzco, que como en esa época, ¿me entiendes? Comienzo de los 90. Y ese alojamiento en la DIVAM generó una especie de cuerpo técnico que se trataba como si fuera una entidad más, como si fuera la subdirección de museo, pero en realidad estaba asesorando a uno de los principales órganos que ve todo el patrimonio protegido del país, que es el Consejo Monumento. Y cuando se creó el Ministerio de Cultura, se dio por hecho que esa no era una tercera entidad, sino que era una especie de otra entidad más, y lo enchufaron como un órgano técnico adicional al Servicio del Patrimonio. Me parece que eso en parte explica la gran crisis del Consejo Monumento, porque no está relevada al nivel de diseño original que tuvo el año 25. Si Chile lo que tenía acá era 3 patas: cultura, fomento a la cultura y las artes, dirección de biblioteca, archivo y museos, con todo el sistema de archivo, museo, biblioteca, etc., y una entidad que se hacía cargo del patrimonio material e inmaterial, o que podría hacerse cargo del inmaterial, que está fuera del Estado, que el Estado tiene tu visión, pero que no necesariamente el dueño, ¿me entendís? Como todo el patrimonio o los cultores que practican manifestaciones de PCI. Y eso quedó subsumido en esta estructura, ¿me entendí? Esta es una gran complejidad para el funcionamiento sobre todo del área patrimonio del ministerio. Entonces, claro, si tú me decías a nivel de eficientar el Estado, hacer que funcione mejor, yo metería mano más ahí. Sí, en la coordinación. En esa, y creo que la ley de patrimonio hoy día, que está discutiendo, al menos la orgánica del Consejo Monumento, incorpora una posibilidad en el Congreso de poder perfeccionar al menos en parte esta rama patrimonial en lo que se relaciona con el Consejo Monumentos, Patrimonio Inmaterial y eventualmente también pueblo originario. Ahora, tú y yo estuvimos hace poquito, en octubre, en una conversación en el contexto del Festival Internacional de Cine Valdivia, organizada por la Unión Nacional de Artistas y el Observatorio de Políticas Culturales, conversando sobre perspectivas en cultura del futuro gobierno. No hubo representante de Jara,
estabas tú de parte del comando Matei y estaba Víctor Jiménez de parte del comando de CAST, ¿no? Y tuvimos una conversación sobre qué es lo que quedaba por hacer, los desafíos, etcétera, y el acercamiento. Y recuerdo muy bien que con Víctor Jiménez tuvimos muchas preguntas respecto al qué entendemos por cultura, ¿no? Porque, claro, él seguía hablando de que había una mirada expansiva, una mirada de llegada a más territorios, una mirada en donde la cultura puede ser un elemento diferenciador, me acuerdo muy bien de eso, de otros, ¿no? Y a mí por lo menos me inquieta esta idea de qué comprendemos por... y claro, uno piensa en Cast y en su mirada que es muy centralista, es muy como cultura, como la identidad de Chile rural del centro del país, ¿no? Y con poca diversidad a los lados, ¿no? Y a mí me da la impresión de que hay mucho mundo de la cultura que está muy preocupado respecto a esto. ¿Tú crees que es posible que haya un cambio tan radical respecto a lo que se ha venido haciendo, más que entrarle a estas cosas específicas que tú nos comentabas recién, Emilio? La verdad no lo sé muy bien, ¿ya? Pero, a ver... ¿A ti no te preocupa? La verdad que no tanto, pero voy a explicar por qué. Porque, a ver, todos los gobiernos tienen énfasis en sus propios imaginarios, digamos, ¿cierto? O sea, es inevitable. Y eso ocurre con cualquier tipo de gobierno. Ocurrió con el gobierno actual, digamos, hay énfasis que son muy nítidos. Ocurrió con los gobiernos de Sebastián Piñera, ocurrió con los gobiernos de Lagos, ¿te fijas? O sea, yo creo que todo... yo no tengo muy claro hoy día cuál es la agenda en cultura, salvo lo que hemos podido ver en conversaciones como la de la UNA. No hay tanta claridad en ese tema. Claro, no es un tema que se haya tocado mucho. No es un tema que se haya tratado tanto, ¿ya? Ahora, la manija que existe de los gobiernos para el tema cultura no es tan inmediata. ¿En qué sentido? Tú tienes una ley, tienes que aplicar, tienes unos órganos que tienen hoy día una función determinada. Gran parte de la selección de los proyectos que se financian, por ejemplo, se hace a través de jurados que son, digamos, que no son funcionarios dentro del Estado. Son especialistas externos. Salen líneas, tienen un consejo de la cultura que aprueba los temas. O sea, tienes una estructura, no te digo que esté blindado, y a mí me parece que no está bien que esté blindado. O sea, está bien que no esté tan blindado porque los gobiernos son electos también para eso, para marcar énfasis, digamos. Pero yo veo que hay una agenda muy instalada. Entonces, cualquier cosa que se pueda hacer a nivel de gobierno central pueden ser algunos énfasis, pero no veo una especie de desmoronamiento del sistema. Yo eso lo percibo más como una inquietud, obviamente muy válida, pero no le veo tanto piso. Esa es mi impresión, ¿ya? En cualquier gobierno, no lo digo solo por un eventual gobierno de Kast como presidente. Pero además, hoy día lo que uno ha visto, incluso a diferencia de las campañas anteriores, es que por razones de estrategia política básica, digamos, por cómo se va a conformar el Congreso y cómo tú vas a poder construir mayoría en el país, esas alianzas se van acercando posiciones. O sea, yo veo que hoy día lo que está ocurriendo es una especie que los dos candidatos están tratando de ir más allá de lo que han sido sus nichos tradicionales, desde el Partido Comunista por un lado, o desde republicanos en un sector más de derecha, digamos, que la centro derecha, que uno podría identificar con lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces veo que en esas alianzas todavía hay mucho paño que cortar. O sea, no sabemos quiénes van a ser las autoridades, cuáles van a ser los énfasis, ¿me entiendes? No lo tengo tan claro. Pero sí yo veo que esta idea como instalada, como una especie de riesgo y de retroceso civilizatorio, entre paréntesis, como se le pone, a veces tiene... Esto es una opinión, digamos, pero un poquito más de retórica que de realidad, ¿me entendés? O sea, lo digo habiendo estado dentro de esto y viendo cómo funciona esto, y incluso viendo cómo son las contrataciones, los funcionarios. Hay funcionarios que llevan 20 años, de 5 años, que han pasado de un gobierno a otro, hay gente que vendrá de tal sector político y del otro. O sea, yo veo más complejidad en ese interior. Ahora, en términos como conceptuales y ahí o simbólico-políticos, que también creo que tu pregunta va para allá, yo sí considero que es muy importante enfatizar que la cultura no está llamada a ser una trinchera ideológica, ¿me entendí? O sea, es un lugar, y lo digo con mucha convicción, como un lugar de puente. O sea, más allá de creer que tú llegas al poder para imponer tus propias agendas resistentes a un cierto imaginario que tú tienes de lo que la cultura es. O sea, hace mucho rato, no solo en el sector, digamos, de republicanos, está instalada la idea de que la cultura es como una especie de nicho cautivo por un sector político. Esa es una. Y lo otro es que no solo por un sector político, sino por ciertos actores dentro del sector político. O sea, siempre lo mismo el fondar, yo creo que eso es injusto, pero está instalada una idea que además, con muy poca base de datos.
A ver, claro, si tú lo ves del mundo del patrimonio, yo creo que eso no tiene ningún asidero. Claro. Saber el día del patrimonio, otras cosas. En el campo de la cultura, probablemente ahí pueda haber más paño que cortar. Yo lo conozco un poco menos en su definición más interna, ¿me entendís? Pero como hay jurados y sistemas de elección y algunos que quedan frustrados y otros que no sé qué, y quizás hay méritos de calidad que se repiten un año a otro. O sea, ¿te fijáis? Veo que ahí hay como mucha gente que siente eso, y lo he visto en los debates, lo dicen explícitamente, ¿me entendí? Entonces, claro, ahí tú dices, bueno, ¿cuál es la agenda? Entonces, ¿es poder imponer una mirada alternativa para equilibrar la cancha? ¿O en realidad es tratar de encontrar que en este campo cultural hay un espacio para establecer conversaciones como civilizadas? O sea, porque en el fondo la cultura no es trinchera, eso es muy claro. Cosas como el Día del Patrimonio lo confirman, ¿me entendí? Nadie le pregunta de dónde venís tú, no tengo idea, y hay como factores identitarios comunes. Probablemente todo lo que ocurrió, que seguimos en los estertores de eso, con el estallido social, como que nos rebobinó varias décadas del debate y lo que se había logrado instalar, ¿me entendí? En términos de entender el campo cultural como un espacio de diálogo, ¿sí? ¿Me entendí? Y yo veo que hay mucho que reconstruir, pero yo lo pondría como en ese plano. No reconstruir como que el país está destruido, no por eso, reconstruir esa capacidad de ver juntos un problema común, ¿me entendí? Eso yo creo que tiene bases filosóficas bien honda, o sea, frente a la, qué sé yo, a la realidad, fija, a la existencia, a la convivencia. Hay unos espacios de grises y de temores y de afanes y de afecto y de emociones que yo creo que tocan mucho más la fibra de las personas en su condición, como ponerle tú, humana o en lo que tenemos en común, más que entenderlo como un espacio de confirmación de mis propias restricciones. Yo veo que en ese plano más hondo donde deberíamos operar con la cultura, y eso no es un hipismo, o sea, esa cuestión de tú partes desde una base que tiene esa connotación y luego las políticas públicas se diseñan, o los énfasis se diseñan a partir de ese motor interno, ¿me entendí? Pero si no está esa convicción, o si la convicción tiene otro afán, claramente las políticas públicas pueden ir por un lado u otro. Sí, sí. Y de hecho, me encanta escucharte decir eso, Emilio, porque ese es el espíritu de esta radio. Nosotros creamos desde UNIAC una radio para encontrarnos. Y porque creemos, sin duda, que la cultura nos ayuda a empatizar con un otro que tiene una experiencia distinta. Y es un lugar sin duda de encuentro. Así que muchas gracias por venir. Espero que vengan muchas veces. Gracias, a contarnos de lo que está pasando ahí en Patrimonio de la Universidad Católica y también para ayudarnos a pensar algunas cosas. Nosotros tenemos que ir a la pausa y está Alejandra Pinto para hablar de cine y documentales musicales. Ya regresamos.